La noche era oscura y sin estrellas. La falta de viento nos tenía parados en el Pacífico Norte. No sé con exactitud cuál era nuestra posición, pues durante una larga y fatigante semana, el sol había permanecido escondido tras una tenue neblina que parecía estar flotando sobre nosotros, aunque a veces descendía para envolver el mar circundante. Ante la ausencia de viento, habíamos estabilizado firmemente la caña del timón, y era yo el único hombre que se encontraba en cubierta. La tripulación, consistente en 2 marineros y un grumete, dormía en aquel momento en su camarote de proa, mientras Will se hallaba en su litera de popa a babor del pequeño camarote. De pronto, de entre las tinieblas que nos rodeaban, surgió una llamada. «Oigan, los de la goleta». Fue tan inesperada que no pude responder de inmediato debido a la sorpresa. Volvió a escucharse el grito, una voz gutural e inhumana, que nos llamaba desde alguna parte del oscuro mar, desde babor. «¡Hey! ¡Los de la goleta!». «¡Hey!», grité, tras reponerme un poco de la sorpresa. «¿Quiénes son? ¿Qué es lo que quieren?». «No teman», respondió la extraña voz que, probablemente, había notado cierto tono de confusión en la mía. «No soy más que un hombre anciano». La pausa resultó extraña, pero no le encontraría el sentido sino hasta más adelante. «Si es así, ¿por qué no atraca a nuestro costado?», pregunté con cierta brusquedad, pues ciertamente no fue de mi agrado la insinuación de que me había mostrado un tanto confundido. «No puedo. No sería seguro». La voz se cortó y todo volvió a quedar en silencio. «¿Qué quiere decir?», pregunté cada vez más asombrado. «¿Por qué no sería seguro? ¿En dónde está?». Escuché durante un momento, pero no hubo respuesta alguna. Y entonces, una súbita e indefinida sospecha se apoderó de mí. Me dirigí rápidamente a la bitácora y saqué la lámpara encendida. Al tiempo que hacía esto, golpeé la cubierta con el talón para despertar a Will. Después me acerqué nuevamente a la borda y alcé la lámpara, proyectando el haz de amarillenta luz hacia la silenciosa inmensidad que había más allá de nuestro barco. Al hacerlo, escuché un grito leve y sofocado y luego un chapoteo, como si alguien hubiera sumergido a toda prisa los remos. Aún así, no puedo decir que viera algo claramente, salvo que me pareció que el primer destello de luz había iluminado algo en el agua, algo donde ya no había nada. «Oiga», llamé. «¿Qué broma es esta?». Pero lo único que oí fueron los confusos ruidos de la embarcación alejándose de nosotros para internarse en la noche. Entonces escuché la voz de Will venir desde la popa. «¿Qué ocurre, George?». «Ven aquí, Will», dije. «¿Qué ocurre?», preguntó, cruzando la cubierta. Le conté el extraño incidente que acababa de ocurrir. Él me hizo varias preguntas. Después, tras un momento de silencio, hizo bocina con las manos y gritó: «¡Barco a la vista!». Nos llegó una débil réplica desde la distancia y mi compañero repitió su llamada. Poco después, tras un silencio breve, el ruido de los remos fue acercándose a nosotros y al oírlo, Will repitió nuevamente su llamada. Esta vez sí hubo respuesta. «Apaguen la luz». «Que me condenen si lo hago», musité.
pero Will me dijo que hiciera lo que ordenaba la voz. Así que metí la luz debajo de las amuradas. «Acérquense más», dijo Will. Siguieron oyéndose los remos. Luego, cuando parecían estar a media docena de brazas, cesaron de nuevo. «Atraquen al costado», exclamó Will. «No hay nada que temer a bordo». «¿Promete que no mostrará la luz?» «¿Qué le pasa?», pregunté. «¿Por qué siente ese temor infernal a la luz?» «¿Por qué?», empezó a decir la voz y enmudeció de repente. «¿Por qué qué?», pregunté rápidamente. Will puso una mano en mi hombro. «Cállate durante un momento, viejo. Yo me encargo». Se inclinó más sobre la borda. «Mire usted, señor. Todo esto es muy extraño. Acercarse a nosotros de esta manera, en medio del bendito Pacífico. ¿Cómo vamos a saber que no se trae algo entre manos? Dice que está solo. ¿Cómo podemos saberlo si no lo vemos? ¿Cómo? ¿Qué tiene contra la luz, si puede saberse?» Cuando Will terminó de hablar, oí de nuevo el ruido de remos y luego la voz. Pero ahora llegaba desde más lejos, y su tono reflejaba una desesperanza y un patetismo tremendos. Lo siento. No quería molestar, pero es que tengo hambre, y también ella». La voz se apagó, y hasta nosotros llegó el ruido de los remos, sumergiéndose irregularmente. «¡Alto!», gritó Will. «No quiero ahuyentarlo. Vuelva. Esconderemos la luz si a usted no le gusta». Will volteó hacia mí. «Todo esto resulta muy extraño, pero no creo que haya nada que temer». Había un interrogante en su tono y le contesté. «Yo tampoco. El pobre diablo debe haber naufragado por aquí cerca y ha perdido la cabeza». El sonido de los remos iba acercándose. «Vuelve a guardar la lámpara en la bitácora», dijo Will. Luego se inclinó sobre la borda y aguzó el oído. Puse la lámpara en su sitio y volví a su lado. El ruido de los remos cesó aproximadamente a una docena de metros. «No quiere atracar de costado, ¿verdad?», preguntó Will con voz tranquila. «He hecho guardar la lámpara en la bitácora». No puedo», repuso la voz. «No me atrevo a acercarme más. Ni siquiera me atrevo a pagar las provisiones». «Está bien», dijo Will, titubeando luego. «Puede tomar la comida que quiera». Volvió a titubear. «Es muy bueno. Que Dios, que todo lo entiende, lo recompense por su...». La voz se quebró roncamente. ¿La señora?», dijo de pronto Will. «La he dejado en la isla», dijo la voz. «¿Qué isla?», tercié yo. «No sé cómo se llama», contestó la voz. «Ojalá», empezó a decir, pero se quedó callado tan súbitamente como antes. «¿No podríamos enviar una barca en su busca?», preguntó Will. «No», dijo la voz con un extraordinario énfasis. «Dios mío, no». Hubo una breve pausa. Luego, en un tono que parecía un reproche merecido, añadió: «Es por nuestra necesidad que me he aventurado, porque su agonía me atormentaba». «Soy un bruto despistado», exclamó Will. «Aguarde un minuto, sea quien sea, y enseguida le traigo algo».
Al cabo de un par de minutos, regresó con los brazos cargados de los más variados comestibles. Se detuvo ante la borda. ¿No puede acercarse a recogerlo?, preguntó. No me atrevo, replicó la voz, y me pareció detectar en ella un tono de anhelo sofocado, como si su dueño reprimiera un deseo mortal. Entonces me di cuenta de que aquella criatura vieja e infeliz que estaba ahí en la oscuridad estaba sufriendo realmente. Estaba sufriendo necesidad de lo que Will tenía en los brazos, y pese a ello, debido a algún temor ininteligible, se abstenía de acercarse velozmente al costado de nuestra pequeña goleta y recogerlo. Y junto con este convencimiento relámpago, llegó el conocimiento de que el invisible no estaba loco, sino que afrontaba con cordura algún horror intolerable. «Maldita sea, Will», dije, lleno de muchos sentimientos, entre los que predominaba una gran compasión. «Trae una caja, meteremos la comida en ella y se la haremos llegar flotando». Así lo hicimos, empujando la caja con un bichero hacia la oscuridad. Al cabo de un minuto llegó a nuestros oídos una suave exclamación del invisible y supimos que había recibido la caja. Poco después se despidió de nosotros con una bendición tan sincera que, de ello estoy seguro, no nos vino nada mal. Luego, sin más, oímos el batir de los remos alejándose en la oscuridad. «Mucha prisa en irse», comentó Will, quizá un tanto ofendido. «Espera, no sé por qué, pero creo que volverá. Seguramente esos alimentos le hacían mucha falta». «Y a la dama también», dijo Will. Guardó silencio durante un momento, luego prosiguió. «Es lo más raro que me ha pasado desde que me dedico a la pesca». «Sí», dije yo, y me puse a reflexionar. Y así fue pasando el tiempo. Una hora y otra, y Will seguía conmigo, pues la extraña aventura le había quitado todo deseo de dormir. Habían transcurrido ya las 3/4 partes de la tercera hora cuando, nuevamente, oímos el ruido de los remos a través del silencioso océano. «Escucha», dijo Will con un leve tono de excitación en la voz. «Lo que imaginaba. Ya vuelve», musité. El ruido de los remos al sumergirse era cada vez más cercano, y me fijé que los golpes de remo eran más firmes y duraban más. Era cierto que necesitaban los alimentos. El ruido cesó a la poca distancia del costado de la goleta, y la voz extraña llegó de nuevo a nosotros a través de las tinieblas. «Oigan, los de la goleta». «¿Es usted?», preguntó Will. «Sí», replicó la voz. «Me he ido repentinamente, pero la necesidad era grande. La señora les está agradecida aquí en la tierra, pero más lo estará pronto en el cielo». Will empezó a decir algo con voz desconcertada, pero sus palabras se hicieron confusas y optó por callarse. Yo no dije nada. Me asombraban aquellas pausas curiosas y además me embargaba una gran solidaridad. La voz prosiguió. «Nosotros, ella y yo, hemos hablado mientras compartíamos el fruto de la ternura de Dios y de ustedes». Will le interrumpió, pero sin coherencia. «Les suplico que no menosprecien el acto de caridad cristiana que han hecho esta noche», dijo la voz. «Estén seguros de que no ha escapado a su atención». Se calló, y durante un minuto entero reinó el silencio. Luego la voz volvió a oírse. «Hemos hablado de lo que ha caído sobre nosotros. Habíamos pensado salir sin decir nada.
del terror que ha llegado a nuestras vidas. Ella, igual que yo, cree que los acontecimientos de esta noche obedecen a algún designio especial y que es deseo de Dios que les contemos todo lo que hemos sufrido desde... ¿Sí?, dijo Will suavemente. Desde el hundimiento del Albatros. ¡Ah! Zarpó de Newcastle rumbo a Frisco hace unos 6 meses y no se ha vuelto a saber de él. Sí, contestó la voz. A unos grados al norte de la línea, le sorprendió una terrible tempestad y quedó destartalado. Al amanecer, se vio que en el barco había agua por todas partes. Y finalmente, cuando amainó el temporal, los marineros huyeron en los botes, dejando a una joven dama, mi prometida, y a mí mismo en los restos del naufragio. Nosotros estábamos abajo, recogiendo algunas de nuestras pertenencias cuando ellos se fueron. A causa del miedo se comportaron de un modo muy cruel, y cuando subimos a cubierta eran solo unas formas pequeñas en el horizonte. Sin embargo, no desesperamos, sino que nos pusimos a construir una pequeña balsa. En ella colocamos lo poco que cabía, incluyendo un poco de agua y algunas galletas. Luego, como el barco estaba ya casi del todo sumergido, nos subimos a la balsa y nos alejamos de él. Fue más tarde cuando me percaté de que parecíamos estar en medio de alguna marea o corriente que nos alejaba del barco, de modo que, al cabo de 3 horas según mi reloj, dejamos de ver su casco, aunque los mástiles rotos permanecieron a la vista durante un poco más de tiempo. Luego, hacia el crepúsculo, se levantó una niebla que duró toda la noche. Al día siguiente, continuábamos envueltos por ella, pero el tiempo estaba en calma. Durante 4 días navegamos a la deriva bajo esta extraña niebla, hasta que, al anochecer del 4.º día, llegó a nuestros oídos el murmullo de unos rompientes lejanos. Poco a poco el ruido fue haciéndose más claro, y poco después, medianoche. Parecía sonar a ambos lados, y a una distancia no muy grande. Las olas levantaron la balsa varias veces y luego nos encontramos en aguas tranquilas, con el ruido de los rompientes a nuestras espaldas. Cuando llegó el día, vimos que nos encontrábamos en una especie de laguna grande, pero poco vimos de ella en ese momento, pues cerca de nosotros, a través de la niebla que nos envolvía, asomó el casco de un gran velero. Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, ambos caímos de rodillas y dimos gracias a Dios, pues creíamos que el final de nuestras desventuras había llegado. Nos quedaba mucho por aprender. La balsa se acercó al barco y gritamos que nos subieran a bordo, pero nadie contestó. Poco después la balsa rozó el costado del barco y al ver que colgaba de él una soga, la así y empecé a subir. Sin embargo, me costó mucho subir, por culpa de una especie de masa grisácea y viscosa que cubría la soga y que pintaba unas manchas lívidas en el costado del barco. Finalmente llegué a la borda y salté a cubierta. Vi que estaba llena de manchas grises, algunas de las cuales formaban nódulos de varios pies de altura, pero en ese momento yo pensaba más en la posibilidad de que hubiera gente a bordo que en lo que estaban viendo mis ojos. Grité, pero no hubo respuesta. Entonces me acerqué a la puerta que había dejado de la cubierta de popa. La abrí y me asomé a su interior. Desprendía un fuerte olor a aire enrarecido,
por lo que al instante supe que ahí adentro no había nada vivo. Y sabiendo esto, cerré la puerta apresuradamente, pues de pronto me sentí solo. Volví al lateral por donde había subido a bordo. Mi amada seguía en la balsa, sentada tranquilamente. Al ver que la miraba desde arriba, me preguntó si había alguien a bordo. Le contesté que el barco parecía abandonado desde hacía mucho tiempo, pero que, si podía esperar un poco, buscaría una escalera o algo que pudiera utilizar para subir a bordo. Luego, una vez juntos, registraríamos todo el barco. Unos momentos después, en el otro extremo del barco, hallé una escalera de cuerda. Me la llevé al lateral por donde había subido, y un minuto después, mi amada estaba a mi lado. Juntos exploramos las cabinas y camarotes en la parte de popa, pero en ninguna parte encontramos señales de vida. Aquí y allá, en el interior de los camarotes, encontramos manchas de aquella extraña masa. Pero, como dijo mi amada, podía limpiarse. Al final, tras asegurarnos de que no había nadie en la popa, nos dirigimos a proa caminando por entre los repugnantes nódulos grises de aquella extraña sustancia. También registramos esa parte y descubrimos que efectivamente, salvo nosotros mismos, no había nadie a bordo. Ya sin ninguna duda al respecto, volvimos a popa y procedimos a instalarnos lo más cómodamente posible. Entre los dos vaciamos y limpiamos 2 de las cabinas y después examiné el barco para ver si había algo comestible. No tardé en comprobar que así era, y agradecí de corazón a Dios por su bondad. Además, descubrí dónde estaba la bomba de agua dulce, y tras repasarla, comprobé que el agua era potable, aunque resultaba algo desagradable al gusto. Durante varios días permanecimos a bordo del barco, sin tratar de llegar a la orilla. Trabajamos afanosamente para hacer habitable aquel lugar. Sin embargo, pronto empezamos a darnos cuenta de que nuestra suerte era aún menos deseable de lo que habíamos imaginado. Pues aunque, como primer paso, raspamos las extrañas manchas de aquella sustancia que había en el suelo, y las paredes de los camarotes y el salón recuperaban su tamaño original en un plazo no mayor a 24 horas, lo cual no solo nos desanimaba, sino que nos inspiraba una vaga sensación de inquietud. Con todo, no estábamos dispuestos a darnos por vencidos, así que nos volvíamos a poner manos a la obra y no solo rascábamos la masa, sino que bañábamos con ácido carbólico aquellos lugares en que había estado, pues había hallado en la despensa una lata llena. Sin embargo, al final de la semana, la sustancia volvía a crecer con toda su fuerza, y además, se había extendido a otros lugares, como si nosotros al tocarla hubiéramos permitido que los gérmenes se esparcieran. La mañana del 7º día, mi amada se encontró con que una pequeña mancha de la misteriosa sustancia crecía en su almohada, cerca de su cara. Al verla se vistió a toda prisa y vino a mí. En aquel momento me encontraba yo en la oficina, encendiendo el fuego para el desayuno. «Ven conmigo, John», dijo, y me llevó hacia la popa. Al ver lo que crecía en su almohada, me estremecí y en aquel mismo instante acordábamos abandonar el barco con presteza y ver si podíamos instalarnos más cómodamente en tierra firme.
Recogimos nuestras escasas pertenencias apresuradamente y encontré que incluso entre ellas había aparecido la masa. Pues en uno de los chales de mi amada había un bulto que crecía cerca de uno de sus bordes. Lo tiré por la borda sin decirle nada. La balsa seguía en el lateral del barco, pero como era demasiado difícil gobernarla, eché al agua un bote pequeño que colgaba de lado a lado de popa, y en él nos dirigimos hacia la orilla. A medida que íbamos acercándonos a ella, me di cuenta de que la vil masa que nos había hecho abandonar el barco crecía con fuerza en tierra. En algunos lugares se alzaba en altos montículos horribles, fantásticos que casi parecían moverse, como si albergaran algún tipo de vida silenciosa, cuando el viento soplaba sobre ellos. Aquí y allá, tomaba la forma de vastos dedos, mientras que en otras partes se limitaba a extenderse, lisa, viscosa y traicionera. En algunos sitios aparecía como grotescos árboles enanos, extraordinariamente retorcidos y nudosos, y todo ello se movía a ratos horriblemente. Al principio nos pareció que no había ni una sola porción de la orilla circundante que no estuviera oculta bajo aquella horrible sustancia, pero más tarde descubrimos que nos equivocábamos. Pues al costear siguiendo la orilla, a cierta distancia, vimos una pequeña extensión blanca y lisa, cubierta de algo que parecía ser arena fina, y ahí desembarcamos. No era arena. Lo que era, no lo sé. Lo único que he podido lograr observar es que sobre ella no crece la masa, mientras que en el resto de los lugares se extiende. Salvo ahí donde esa tierra arenosa dibuja extraños caminos en medio de la gris desolación, no hay nada más que ese repugnante grisáceo. Es difícil hacerles comprender cuánto nos alegramos al encontrar un sitio que parecía absolutamente libre de aquella sustancia. En él depositamos nuestras pertenencias. Luego volvimos al barco para recoger las cosas que nos pareció que necesitaríamos. Entre otras cosas, me las arreglé para llevarme a tierra una de las velas del barco, con la que construí 2 tiendas pequeñas que, pese a tener una forma muy irregular, cumplían su función. En ellas vivíamos y teníamos almacenadas las cosas que necesitábamos. Y durante aproximadamente 4 semanas todo fue bien, sin que sufriéramos ningún percance digno de señalar. A decir verdad, nos sentíamos muy felices porque estábamos juntos. Fue en el pulgar de la mano derecha de mi amada donde apareció la primera mancha de sustancia gris. Era solo una pequeña mancha circular, muy parecida a un lunar gris. Dios mío, qué temor embargó mi corazón cuando ella me la enseñó. La lavamos entre los dos, rociándola con ácido carbólico y agua. Al día siguiente por la mañana, volvió a enseñarme la mano. La mancha gris, parecida a una verruga, volvía a ser visible. Durante un rato nos miramos en silencio. Luego, todavía sin mediar palabra, procedimos a eliminarla de nuevo. Estábamos a la mitad de la operación, cuando de pronto mi amada dijo: «¿Qué es eso que tienes en la cara, amado mío?». Su voz reflejaba inquietud. Alcé la mano para tocarme la cara. Ahí, debajo del cabello, junto a la oreja, un poco hacia el frente. Mi dedo se posó en el lugar que me indicaba, y entonces lo supe. «Acabemos primero de curarte el pulgar», dije. Y ella se sometió solo porque temía tocarme antes de que se lo hubiese limpiado. Terminé de lavarle y desinfectarle el pulgar, y entonces ella hizo lo mismo con mi cara. Al terminar, nos sentamos y estuvimos hablando durante un rato.
Hablamos de muchas cosas, pues en nuestras vidas acababan de irrumpir terribles e inesperados pensamientos. De pronto teníamos miedo de algo peor que la muerte. Hablamos de cargar el bote con provisiones y agua y hacernos a la mar, pero por diversas causas éramos impotentes y la sustancia ya nos había atacado. Decidimos quedarnos y que Dios hiciera con nosotros su voluntad. Nosotros esperaríamos. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, y las manchas iban creciendo, a la vez que aparecían otras. Sin embargo, seguíamos luchando con fuerza contra el miedo. Tanto es así que su avance era lento, relativamente hablando. De vez en cuando nos aventurábamos a regresar al barco en busca de provisiones que necesitábamos. Allí comprobamos que la sustancia crecía de modo persistente. Uno de los nódulos de la cubierta principal no tardó en llegar a la altura de mi cabeza. Para entonces ya habíamos abandonado toda esperanza de abandonar la isla. Nos dábamos cuenta de que sería inadmisible vivir entre humanos sanos con aquel mal que nos aquejaba. Una vez llegamos a tal conclusión, comprendimos que era necesario vigilar nuestro aprovisionamiento de alimentos y agua, pues a la sazón no sabíamos cuánto tiempo tendríamos que pasar ahí, aunque existía la posibilidad de que fuesen muchos años. Esto me recuerda que ya les he dicho que soy un anciano. No es así si nos atenemos a mis años, pero... Se interrumpió, pero luego continuó hablando con cierta brusquedad. Como decía, sabíamos que teníamos que ir con cuidado con nuestra comida, pero ignorábamos que nos quedase tan poca. Fue 1 semana después cuando descubrí que todos los demás depósitos de pan, que yo suponía llenos, estaban vacíos, y que, más allá de algunas latas de verduras y carne y algunas otras cosas, no teníamos nada para comer, salvo el pan del depósito que yo había abierto. Al descubrir esto, me dispuse a hacer algo, lo que pudiese, y traté de pescar en la laguna, pero no lo tuve con éxito. Entonces me sentí un tanto inclinado al desespero, hasta que se me ocurrió que podía intentarlo fuera de la laguna, en mar abierto. Aquí pescaba alguno que otro pez, pero con tan poca frecuencia que resultaba de poca ayuda para protegernos del hambre que nos amenazaba. Empecé a pensar que nuestra muerte sobrevendría probablemente a causa del hambre y no del crecimiento de la sustancia que se había apoderado de nuestros cuerpos. En ese estado se encontraban nuestros ánimos cuando el 4º mes tocó a su fin. Entonces hice un descubrimiento en verdad terrible. Una mañana, poco antes del mediodía, regresé del barco con una porción de galleta que quedaba en él, y vi que mi amada se hallaba sentada ante la entrada de la tienda, comiendo algo. «¿Qué es, amada mía?», le pregunté mientras saltaba a tierra. Sin embargo, al oír mi voz, pareció un tanto confundida y volteándose con gesto furtivo, arrojó astutamente algo hacia el lindero del pequeño claro. Cayó más cerca de lo que ella deseaba y yo, que empezaba a sentir una vaga sospecha, me acerqué y lo recogí. Era un trozo de la sustancia gris. Al acercarme a ella con aquello en la mano, se puso mortalmente pálida y luego se ruborizó. Yo me sentía extrañamente aturdido y asustado. «Querida mía», musité, incapaz de decir nada más. Pero, al oír mis palabras, se derrumbó y rompió a llorar amargamente. Poco a poco, cuando fue calmándose,
Me confesó que lo había probado el día anterior y que le había gustado. La obligué a ponerse de rodillas y a prometer que no volvería a tocar eso, por más grande que fuera nuestra hambre. Después de prometérmelo, me dijo que el deseo de comer de aquello le había surgido de pronto y que, hasta el momento de sentir tal deseo, no había experimentado nada más que una total repugnancia hacia la sustancia. Unas horas después, sintiéndome extrañamente inquieto y muy consternado por lo que había descubierto, eché a andar por una de las retorcidas sendas que formaba aquella especie de tierra blanquecina de aspecto arenoso y que cruzaba la sustancia gris. Ya me había aventurado por ahí en una ocasión, aunque no llegué muy lejos. Esta vez, hallándome enfrascado en pensamientos realmente desconcertantes, avancé mucho más. Súbitamente salí de mi ensimismamiento al oír un ruido extraño y áspero a mi izquierda. Al volverme rápidamente, vi que había movimiento entre la masa que se encontraba cerca de mí, cuyas formas resultaban de lo más extraordinarias. Se balanceaba de un modo precario, como si tuviera vida propia. De pronto, mientras contemplaba aquello con cierta fascinación, pensé que aquella cosa presentaba un grotesco parecido con una forma humana deforme. Pensaba aún en esto cuando se oyó un ruido desagradable, como si algo se estuviera rasgando, y vi que uno de los brazos, que más bien parecían ramas, se desprendía de las masas grises que lo rodeaban y estaba acercándose a mí. La cabeza, una especie de bola gris sin forma definida, se inclinó en mi dirección. Me quedé ahí parado como un estúpido, y el brazo repugnante me rozó la cara. Proferí un grito de terror y retrocedí apresuradamente unos pasos. En mis labios, ahí donde el brazo me había tocado, notaba un sabor dulce. Pasé la lengua por ellos y al instante sentí que me embargaba un deseo inhumano. Me giré y tomé un trozo de la sustancia, luego más y más. El deseo era insaciable. Mientras devoraba la sustancia, el recuerdo del descubrimiento de la mañana penetró en mi aturdido cerebro. Dios lo había enviado. Tiré al suelo el fragmento que tenía en la mano. Luego, totalmente abatido y sintiéndome horriblemente culpable, regresé al pequeño campamento. Creo que en cuanto puso sus ojos en mí, ella lo supo. Merced de alguna maravillosa intuición que el amor debió de haberle concebido, su comprensión silenciosa hizo que me resultara más sencillo confesarle mi repentina flaqueza. Aunque omití mencionar la cosa extraordinaria que había ocurrido antes. Deseaba evitarle todo terror innecesario. Pero para mí, lo que había descubierto resultaba intolerable. Engendraba un terror incesante en mi cerebro, pues no tenía duda alguna de que había presenciado el fin de uno de aquellos hombres que habían llegado a la isla en el barco que estaba en la laguna. Y en aquel fin monstruoso había presenciado el nuestro propio. En lo sucesivo nos mantuvimos alejados de aquella comida abominable, aunque el deseo de comerla se nos había metido en la sangre. Sin embargo, nuestro lúgubre castigo cayó sobre nosotros, pues día a día, con una monstruosa rapidez, la sustancia fangosa iba apoderándose de nuestros pobres cuerpos. Materialmente no podíamos hacer nada para detenerla, y así nosotros, que habíamos sido humanos, nos convertimos en... Bueno, cada día importa menos. Solo que habíamos sido hombre y doncella.
y cada día resulta más espantosa la lucha por resistirse al hambre, al deseo lujurioso de comer esa horrible sustancia. Hace una semana nos comimos la última galleta y desde entonces he atrapado 3 peces. Me encontraba pescando aquí esta noche cuando su goleta surgió de entre la niebla y casi se me echó encima. Entonces los llamé. El resto ya lo conocen. Y que Dios los bendiga por su bondad, para con un par de pobres almas proscritas. Se oyó el ruido de un remo sumergiéndose, luego el de otro. Después, la voz habló de nuevo y por última vez, atravesando la niebla que la envolvía, fantasmal y lúgubre. Que Dios los bendiga. Adiós. Adiós, gritamos al unísono con voz ronca y el corazón rebosante de emociones. Miré a mi alrededor y noté que comenzaba a amanecer. El sol lanzó un rayo aislado sobre el mar oculto. La luz mortecina atravesó la niebla e iluminó la barca que se alejaba con un fuego sombrío. Aunque no muy claramente, vi algo que se movía entre los remos. Me hizo pensar en una esponja grande y gris que cabeceaba. Los remos continuaron avanzando. Eran grises, igual que la barca, y mis ojos buscaron por un momento la unión entre el remo y la mano. Pero fue inútil. Mi mirada volvió rápidamente a la cabeza. Se inclinaba hacia adelante mientras los remos se movían hacia atrás para la brazada. Luego los remos se hundieron. La barca salió disparada de la zona iluminada y la cosa se hundió en medio de la niebla. Buenas noches.